Gracias por continuar con nosotros en 8:45 y bueno, con Paola como segundo tema hemos escogido justamente en lo inverso del orden de aprobación en el Congreso el día de hoy, el decreto 13/2016. Este decreto pues aborda la facultad o suma a la facultad fiscalizadora, a decir, de los diputados para forzar a funcionarios públicos o entes de derecho privado que administren fondos públicos a acudir a citaciones y en caso no lo hicieran, ser sujetos de la comisión de un delito y por ende pues, meritorio de una pena. Para ello nos acompaña Aníbal García, abogado y notario y exdiputado del Congreso de la República, y el licenciado Alejandro Valdizón, quien es abogado y notario también y analista político. Muchas gracias por estar con nosotros para platicar de este tema. Y bueno, Paola. Lo que escuchamos es que se reformó el Código Penal. Es correcto. Para poder facultar a los diputados que cuando un funcionario del Ejecutivo no acata una citación, le puedan emprender un proceso penal e incluso llevarle a la cárcel de 2 a 3 años. Tomaban como referencia la instrucción que dio el presidente de la República, expresidente Otto Pérez Molina, cuando les dijo a sus funcionarios que no acudieran al Congreso a hablar con los diputados, que delegaran, pero que ellos no fueran. Y esas reglas a partir de hoy cambian. ¿Cómo las ven ustedes, Aníbal? Comencemos con usted. ¿Esto facilita la fiscalización del Congreso y o permite al Congreso interferir más allá de donde debe en las funciones del Ejecutivo? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que resaltar que el Congreso de la República de Guatemala es uno de los organismos de Estado cuya función más importante es la fiscalización y garantizar la independencia de poderes. Entonces, todo lo que suene a interpelación, todo lo que suene a fiscalización del organismo legislativo hacia el organismo ejecutivo debe ser algo respetado, debe ser algo sagrado, por decirlo así, porque es la única forma en poder hacer esa fiscalización permanente del trabajo del Ejecutivo. Creo que eso hay que dejarlo bien claro. Y además, el segundo elemento que hay que tener claro es de que todo esto está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Precisamente el artículo 168 de la Constitución Política establece la obligatoriedad de que los ministros comparezcan, pero también establece la posibilidad de que puedan hacerse representar por los viceministros. Entonces yo lo primero que le diría a los honorables diputados es de que no por mucho correr va a amanecer más temprano. Además, ellos tienen que tener mucho cuidado con no transgredir las normas constitucionales. Para empezar, yo le veo grandes visos de inconstitucionalidad a lo que aprobaron hoy, lo cual no quiere decir que uno esté de lado de que se tergiverse el fin de las citaciones. Hay que decirlo. Lamentablemente, la crisis que estamos viviendo los guatemaltecos y este desprestigio total del Congreso de la República tiene que ver con la tergiversación de la labor fiscalizadora y de la interpelación, que eso raya en el absurdo de que muchos diputados lo que han utilizado es un mecanismo de chantaje o han utilizado estos mecanismos como un mecanismo de chantaje para poder sacar prebendas y beneficios. Lic, justamente lo que nos dice el licenciado, ha sido histórico, así como parte de esta norma de una factura pendiente por una decisión del Ejecutivo del gobierno de Otto Pérez Molina. Sin embargo, ha sido histórico la cooptación del Congreso, la forma de hacer presión para evitar el trabajo de algunas dependencias o incluso forzar para algunas cuestiones perversas como plazas o contratos, el tener secuestrado a un ministro mediante la interpelación o mediante las citaciones. Así es. ¿Cómo abordarlo ahora o cómo verlo? ¿Derecho absoluto? Y voy a agregar una más. También se ha empleado la figura de la interpelación para empantanar la actividad en el Congreso, correcto, para detener la actividad legislativa, para evitar la aprobación de ciertas leyes. Es decir, es una prerrogativa que tienen los diputados, está constitucionalmente garantizado como parte de sus funciones. La interpelación. La interpelación, okay, por supuesto. Por otro lado, pues está la otra garantía constitucional, porque tampoco se puede impedir que un ministro que es del lado, digamos, del Ejecutivo cumpla con sus deberes, y pues por eso la potestad de hacerse representar por viceministros y demás. Pero en los dos casos se ha tergiversado las funciones, se ha empleado para fines que no fueron los previstos constitucionalmente, y lastimosamente en Guatemala, tomando este y los ejemplos que ustedes mencionaban también en el segmento anterior, estamos acostumbrados simplemente a legislar sobre síntomas y a legislar viendo hacia el pasado. Esa es la tradición legislativa en Guatemala. Tratar de aprobar una ley para resolver alguna circunstancia, alguna cuestión,
viendo hacia atrás. Y entonces eso nos provoca este tipo de legislación tan casuística, tan particular, que a veces cae en el absurdo. Y por supuesto que esto, pues por supuesto que está el tema de que se puede cuestionar seriamente la constitucionalidad de una disposición de este tipo, pero suponiendo que esto llegara, digamos, a sostenerse, por supuesto que esto puede ser una herramienta de chantaje, por supuesto que esto puede ser una forma, digamos, de presionar a un ministro, ¿verdad? Nada más que con un grado mayor de presión, que es, bueno, si no veniste voy a llevar a la cárcel. Que ya era incumplimiento de deberes si no se cumplía, como decía el licenciado García, ¿no? Así es. Entonces, es decir, entendemos la función fiscalizadora del Congreso desde el punto de vista de un sistema de frenos y contrapesos, ¿verdad? Donde los poderes estén relativamente balanceados para lograr, digamos, un mayor control. Eso es algo positivo, eso yo creo que todos coincidimos que es algo positivo. Por supuesto, cuánto, digamos, de estas funciones también corresponden a otras áreas, y tal vez es una cuestión de lo que hay que revisar son otras áreas de toda la estructura de fiscalización. Es decir, si la fiscalización del Congreso tiene que ver con temas políticos, con temas de ejecución, con temas de cumplimiento de normas de presupuesto, etcétera, pues probablemente, pero ¿qué pasa si el tema viene siendo corrupción? ¿Qué pasa si el tema viene siendo otras áreas que, por ejemplo, competen a una Contraloría de Cuentas, que competen a un Ministerio Público? Es decir, ¿hasta dónde es labor de un diputado involucrarse en esos temas? ¿Verdad? Aníbal y Alejandro, pongamos el ejemplo de hoy. La UNE, la bancada, cita al director del RENAP y le pide cuentas por gastos en alquiler de edificios, de vehículos, de viáticos. Asesores también. Asesores, y llega el funcionario y presenta sus pruebas de descargo, sus explicaciones, y hay como un diálogo, ¿no? Una bancada interesada en fiscalizar los gastos de una entidad pública y un funcionario que llega a dar su versión. Pero en mi básico entendimiento de la acción fiscalizadora del Congreso, el diputado puede, y sería deseable, que salga del Congreso, que llegue a la entidad y tiene las puertas abiertas por ley. Le tienen que abrir la puerta, le tienen que dar toda la documentación, le tienen que atender inmediatamente. ¿Por qué eso no lo vemos? ¿Por qué vemos más un diputado desde su bancada, desde su silla, con la prensa ahí reunida, buscar que llegue el funcionario? Y no vemos, excepto en contados casos, que también buscan publicidad y hacer como un show de ir a la entidad y aparecer como fiscalizadores, pero no vemos como que usen las diferentes vías. No vimos que se agotó esa vía antes de ahora buscar presión para el funcionario que no llegue. Bueno, yo creo que el problema aquí es de que estamos llegando a un punto que queremos solucionar judicializando o haciendo reformas penales lo que no hemos sido capaces de solucionar a través de la política. Aquí vayamos al fondo del problema. Es que en tanto tengamos el tipo de diputados que tenemos, el tipo de funcionarios también, el ejecutivo que tenemos, porque déjeme decirle, Paola, que cuando yo fui diputado, intencionalmente muchos ministros mandaban a los viceministros. Es decir, esa facultad que tienen de mandar al viceministro es algo también con lo que se abusa. O sea, aquí todos han pecado. Nunca vimos al ministro de Finanzas o al de Comunicaciones, por ejemplo, Alejandro Sinibaldi, en una citación en la legislatura pasada. No lo vimos. Y hemos tenido ministros que han sido destituidos por no cumplir con requerimientos de información que han hecho los diputados. Claro, y el otro tema es de que normalmente al diputado le ha costado hacer la fiscalización in situ, que es lo que tú estás proponiendo. Le cuesta porque, a pesar de que la ley del organismo legislativo le faculta y le da todas las preeminencias, muchas veces no existe la colaboración de parte de los ministros para poner a la vista, por ejemplo, lo que en este caso estaba viendo yo que quería averiguar la UNE, que era el tema de contrataciones y arrendamientos. A ver, resalta también dentro de esta reforma al Código Penal que se habla de personas de derecho privado, al margen de personas jurídicas, incluso personas individuales. Creo que vale la pena resaltar el hecho de que es siempre y cuando administren fondos públicos. Solo es en ese caso, porque mucha gente en la población puede pensar, entonces ahora cualquiera que sea citado al Congreso tiene que ir. ¿Es así?
Entiendo que así es como está planteada la reforma. Yo creo que es sano que quien fuere que administre fondos públicos debe rendir cuentas. Esa debe ser la idea y el principio general. Pero eso hay que complementarlo con lo que establece el artículo 4 ya existente de la ley del organismo legislativo, que obliga a que llegue cualquier particular. Es decir, el diputado puede citar a cualquier particular siempre y cuando sea para hablar de un negocio estatal. Con el Estado. De un negocio público. Vinculado a algo con el Estado. Algo público. Entonces, creo que son los dos parámetros. Sí. No, que la gente se tranquila, realmente no se le va a citar a cualquiera a decir, no, pero venga a rendir cuentas. Volviendo a los temas de los abusos, es decir, ¿cuántas veces no se vio este tipo de citaciones o interpelaciones donde ya las preguntas ya llegaban a lo absurdo, ¿verdad? Y eran cuestiones de tipo personal o de rivalidades políticas de un diputado frente a un funcionario. Es decir, el diputado, volvemos a que también abusa. Entonces, yo sí coincido con lo que decía Aníbal, precisamente que el tema pasa por mejorar cualitativamente el ejercicio de la función del diputado y también del lado del Ejecutivo. Y eso tiene que ver más bien con una reforma a la ley electoral, por ejemplo. Tiene que ver con una modificación al sistema de elección de diputados. Tiene que ver con pasar a un sistema de elección uninominal de diputados en lugar de listas, donde la población es la que fiscaliza al diputado para que el diputado pues haga una labor un poco más prudente y más sensata. Es decir, estar creando tipos delictivos para meter potencialmente preso a un ministro que no llegue a una citación con un congresista, esa es la generalidad y la abstracción de la norma se pierde. Sí, totalmente. En teoría debería haber muchísimas menos interpelaciones si las citaciones son exitosas, si el funcionario aclara las dudas de los diputados y ya sea que encaucen un proceso, una denuncia, lo que sea, pero ya no tendría que llegar al hemiciclo. Y según me parecen las reformas que se aprobaron hoy, las interpelaciones tienen un espacio en la agenda que ya no pueden obstaculizar toda la actividad. Eso es algo muy positivo. Pero eso es algo también gravísimo si lo vemos desde la figura y la naturaleza, realmente el fondo de lo que es la interpelación. La interpelación es el mayor privilegio que tiene un parlamento frente al Poder Ejecutivo. Y por norma constitucional también no puede ser limitada. Claro. Entonces ahí otra vez es siento yo, el exagerado apresuramiento que está teniendo este Congreso que está... Pero debemos entender que se está limitando este derecho constitucional cuando se está, según la reforma, se está regulando, no se está limitando. Simplemente se está dejando la puerta abierta para que el Congreso no se paralice como históricamente ha pasado con interpelaciones, de meses. Sí, es correcto. Por eso hay que ver cómo quedó redactado. Lamentablemente no podemos ver ahorita el artículo como tal, pero ahí hay que hacer una mezcla. Primero, respetar la preeminencia que tiene la interpelación, que es sagrada en un régimen como el nuestro, y luego también al mismo tiempo garantizar que no exista abuso. Ahí está el secreto de todo esto. Me parece que si, como oí algún diputado dijo, solo se puede interpretar en 2 sesiones, eso sería totalmente inconstitucional. Pero tengo entendido que no queda así. Si es para regular que si la interpelación tarda más de 2 sesiones, entonces podrá convocarse a una sesión exclusiva para tratar la agenda ordinaria o normal, me parece que por ahí sí es correcto. Como no podemos ver el texto final aprobado, que sí, que es un decreto que todavía está fresquito, yo me guío por lo que escuché en la cobertura de los medios. Y le comentaba a Adrián que escuché que un reportero decía que debe agotarse la primera, la segunda y hasta la tercera incomparecencia del funcionario, se puede emprender un proceso penal. ¿Será que es así o será que a la primera que no llegue se va? Es un mito. Yo con todo respeto, la verdad es que creo que están legislando de una forma casuística y queriendo salir por donde no deben salir. Aquí el tema de fondo es la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que es lo que debemos reclamar, porque si no tenemos calidad de diputados, van a haber muchos diputados que ni van a entender lo que están legislando. Pero hay algo más, el tema de las comisiones de trabajo. Es que se supone que en las comisiones de trabajo es donde se van a discutir los problemas y se va a hacer incluso como comisión una fiscalización de primer nivel. Pero es literalmente imposible regular una cuestión tan específica como que si no llega la tercera vez, entonces nosotros... Pero hay una consulta. Es decir, yo creo que eso es un mito. Creo que no tiene viabilidad jurídica. Porque es que además es como decir cuando usted robe la... Si es un ilícito, quiere decir que usted tiene chance de hacerlo 2 veces previo a ser conducido, lo cual me parece un absurdo. Tiene lógica. Pero entonces, si es así, ¿dónde queda el incumplimiento de las leyes desde la primera acción? Es decir, solo lo maté una vez.
Claro. Bueno, lógicamente estamos hablando de situaciones de distinta gravedad, pero la lógica es válida, es decir, o se comparece o no se comparece. Pero, digamos, hay que pensar en, yo agregaría otros temas a la discusión. Lógicamente, este es un intento del Congreso de inclinar esa balanza dentro del balance de poderes más hacia su lado, más hacia su favor. Y hoy estamos discutiendo un proyecto que fue aprobado en el Congreso, pero ahí no termina el proceso. Claro. Lógicamente, todavía viene la parte que tiene que ver con, lógicamente, la sanción del Ejecutivo y demás, el resto del proceso que tiene que cumplir una ley. ¿Cómo va a tomar el Ejecutivo una ley donde esencialmente le ponen las esposas a sus ministros y un pie en la cárcel? Esperamos inconstitucionalidad. Posiblemente, pero la otra parte de la ecuación es qué pasa con los requerimientos que está haciendo actualmente el presidente al Congreso. Y entonces lo que vamos a ver finalmente es algún tipo de negociación. No porque el presidente y su partido tenga un peso o una bancada importante en el Congreso, porque no la tiene. Pero ya como Poder Ejecutivo sí va a tener que entrar en esa dinámica de algún tipo de intercambio político con el Congreso, y entonces ahí es donde estos absurdos pueden tener cierta viabilidad. Más la adecuación presupuestaria, que no hay que perderlo. Por ejemplo, esos 1.600 quetzales de bono pueden ser una herramienta de negociación para un tema como este. ¿Coinciden entonces ustedes que esa ley es un absurdo, incluso roza o raya en lo inconstitucional? Podría ser que pueda ser arguida de inconstitucionalidad, puede ser también que se preste al abuso, pero al revés. Perdóneme, pero aquí los negocios no se hacen muchas veces en el Congreso, se hacen debajo de la mesa y a veces en los hoteles. ¿Pero cómo es al revés en caso de...? Al revés en el sentido de que el Ejecutivo se ponga en un plano de decir, bueno, luchamos por la inconstitucionalidad de esa norma y ya un enfrentamiento directo con el Congreso. Este tipo de normas, por propia prerrogativa constitucional, no llevan sanción del Ejecutivo, porque se trata de una ley del organismo legislativo. Pero yo creo que otra vez el tema de fondo es que estamos queriendo resolver con Pero estamos hablando de una reforma del Código Penal. Claro. Sí. No es la orgánica, es al Código Penal. Bueno, si es la reforma del Código Penal, sí, pero tiene que ser una reforma de la ley del organismo legislativo como es lugar. Entonces, el asunto es de que sí es importante tener claro de que se está tratando de resolver por medio de la sanción penal algo que debe resolverse políticamente. O sea, el presidente de la República nos ha demostrado también que él desconoce muchas de las funciones legislativas y él pues prácticamente está pagando caro el desconocimiento que tiene de la función legislativa. Entonces se puede ver en un momento determinado desesperado frente a una situación. Creo que le urge un operador al señor presidente, definitivamente. Sí, y quizás la presidencia no está tan articulada en este momento para decidir si... Y una bancada de 12 diputados. Abrir esa batalla contra el Congreso en momentos en que están pidiendo bonos. Una readecuación presupuestaria. Están tratando de ganarse su espacio ahí, su bancada. Pero gracias a los dos por participar en este debate. Rocío nos cuenta qué comentan ustedes en redes sociales. Paola, hablamos en este momento sobre la condena de 2 a 3 años que podrían recibir los funcionarios que falten a las citaciones en el Congreso de la República, así que esperamos sus comentarios. Tenemos a Dionisio López. Esta acción sería como cacería de brujas. Manuel Caso, ¿es que acaso los diputados no son guatemaltecos? ¿No les interesa una visión de país? Clara Ortiz, y por supuesto que quedan fuera del Congreso sin derecho a paga, prestaciones, dietas, bonos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Manuel Caso, ¿por qué sentimos los guatemaltecos que los diputados son enemigos de la patria y el pueblo? Y Lucía M, me parece excesivo, sobre todo cuando han usado las citaciones para parar la labor de ministros. Les recordamos que en Facebook nos encuentra como Canal Antigua y en Twitter como @Canal Antigua. Ahora vamos a conocer lo más importante en el mundo deportivo y le recordamos que nos puede sintonizar a las 10 p.m.